de evaluación financiera de proyectos o emprendimientos. Recordemos entonces, la clase del día de hoy está a cargo mío. Soy Nelson Restrepo Arcila, soy asesor de desarrollo de la comunidad del municipio del Santuario, trabajo con la administración municipal en la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Social, y cualquier cosa que le ofrezca, también independientemente de este proceso formativo, con muchísimo gusto los puedo atender en cualquier momento. Bueno, entonces vámonos con la primera diapositiva de la tarde de hoy. Vamos a recordar un poco en qué consistió la clase anterior. Recordemos que en la clase anterior tuvimos un tour por los pasos que debe sufrir un proyecto de emprendimiento y dejamos un ejercicio práctico desde la teoría. Recuerden que entonces Jason a cada uno de los correos de ustedes les mandó un archivo en Word que era la teoría, como el planteamiento del problema, como cuando ustedes dicen yo quiero montar una pastelería, entonces empiezan a escribir y soñar. Y después les mandó también junto a esa plantilla en Word, una plantilla en Excel, que es un desarrollo para ustedes empezar a darle aplicación a toda la parte del plan de negocios propiamente llamado, que es, en otras palabras, esa parte muy fundamental, y es llevar los costos de esa idea a la realidad. Recordemos que cada uno, como compromiso, eso fue hace 15, 20 días hablamos, debíamos de haber estudiado y analizado estas plantillas, o sea, haber leído el planteamiento del problema que era de una fábrica de gaseosas o de refrescos y llevarlo a los costos que ello implicaba para determinar su punto de equilibrio y su margen de utilidad. Bueno, entonces esperemos de que, por eso fue que aplazamos la clase anterior, porque se preguntó en el grupo y solamente una persona dijo no estudia, y los demás pues con su silencio otorgaron al respecto. Y la clase del lunes fue muy interesante, respecto del lunes o el viernes, con la Cámara de Comercio respecto a la fijación del valor o el precio de venta del producto. Entonces, de alguna manera también nos complementa lo que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, entonces vamos a hacer un breve recuento de la clase anterior. La idea no es demorarnos mucho, o sea, es simplemente mostrarles en qué consistió el ejercicio y dónde estaba como el planteamiento, mostrarles un poquitico también dónde se resume todo lo que hablamos en lo que se les mandó en el ejercicio, para que lo continúen masticando. Es un ejercicio interesante en la medida en que nos va a permitir avanzar. Bueno, entonces, todo esto hacía parte de la fábrica de gaseosas. Ustedes ya lo vieron, todo el planteamiento, qué querían hacer, definieron la producción anual en unidades, los precios de venta, los precios de los productos, las inversiones en el producto. Todo eso se fue llevando como un plan de negocios, llamémoslo así, y ese es un modelo que les queda a cada uno de ustedes para que en el tiempo también lo vayan adaptando a sus planes de negocios o a sus unidades productivas, llamémoslo así, pero que de alguna manera son muy importantes en la medida en que les va a permitir visualizar cuáles son los costos necesarios y los costos complementarios a sus unidades productivas, y también por dónde van a tener las fugas de capital, inversión en equipos de oficina, entre otros, los costos de producción. Y aquí hay un resumen muy interesante que lo voy a mostrar a continuación, el costo unitario de los insumos. Y entonces miramos la mano de obra directa, la mano de obra indirecta, la provisión administrativa y prestaciones sociales. Mire lo interesante, está a nivel de ejercicio, pero esa tabla, cuando uno va a Bavaria o Destapa Futuro, que es el concurso de emprendimiento más grande del país, le entrega la plantilla. Lo primero que le entrega, o lo primero con lo que uno se encuentra es con defina el valor mínimo, el salario mínimo mensual para fijado por Colombia. Y automáticamente esa tabla le define a uno todo el factor prestacional de seguridad social. Entonces, mira unos gastos generales de fabricación. Bueno, espero que todos ustedes hayan entonces tenido el tiempo y la oportunidad de haber dado ese tour por todo lo que era definir
básicamente lo que era su plan de negocios o en su defecto haber estudiado este plan de negocios de una fábrica de bebidas azucaradas. Bueno, entonces miramos que eso llega hasta existencia de inventarios, todo el tema, y aquí es donde yo les digo a ustedes que empezamos a comparar. ¿Qué pasa entonces cuando miramos el documento en el ejercicio financiero? Básicamente entonces él nos muestra el cuadro 12.9, por decir algo, ingresos por concepto de ventas. Es el que encontramos aquí. Ingreso por concepto de ventas y nos muestra lo que nosotros esperamos vender, unidades vendidas, 115.000 en el año 1, en el año 2, 132.000, en el año 3, perdón, en el año 4, 150.000, y así, y le fija el precio de venta y nos da el neto de ingresos por esa inversión. Bueno, eso nos cuesta adquirir básicamente los envases, al igual que el producto en bolsa, y esto es lo que finalmente, después de hacer las sumas, encontramos como unidades producidas, que es lo que vemos. Las unidades vendidas son igual a las unidades producidas, porque la idea es lo que se produzca se venda, no manejar mucho inventario, y el total de ingresos por ventas en el año 1 del proyecto. El año 0 se supone que es el año de inversión, donde todavía usted no tiene mayores ingresos, aunque uno cuando es mi pyme, cuando está apenas empezando, la idea es volador hecho, volador quemado, me perdonen la expresión tan criolla, pero realmente cuando uno tiene poquita capital o músculo financiero, uno lo que busca es, si tengo 10 litros de leche, espero vender siquiera 3 quesos y que los 10 litros de leche me representen a mí 25.000 pesos, de los cuales más o menos 8.000 pesos sean utilidad diaria por esos 10 litros de leche. Pero es como mostrar pues un ejemplo de todo este tema. Cuando ya miramos estos otros, por ejemplo, el 12.10, el cuadro 12.10, depreciación de inversiones fijas, ese lo encontramos aquí, depreciación de inversiones fijas. Entonces, ¿qué son activos fijos? Básicamente, los activos fijos son los que ustedes invierten en físico, como son edificios, maquinaria, vehículos, equipos de oficina, herramientas y terrenos. Todo eso tiene de alguna manera una depreciación. Tiene una vida útil, casi siempre se fija de acuerdo a cómo esté depende del artículo. Hay artículos que se deprecian a 2, 3 años, inclusive los computadores, por ejemplo, se deprecian en este momento a 1 año, por lo rápido que está evolucionando la tecnología. Entonces se supone que un computador, dado que los precios de mercado y dado que la utilidad que prestan, estos están depreciando a 1 año. Es decir, no es que el artículo a 1 año ya no valga nada para la empresa, sigue valiendo, pero en inventario se supone que ya está librado a 1 año, mientras que los edificios, por ejemplo, la vida útil, aunque dice aquí que son 20 años, los edificios ya están de la nómina en el plan único de cuentas, si no estoy mal, está como a 50 años, al igual que el tema de terrenos, que no tiene horizonte de año de depreciación de vida útil. Pero lo que son herramientas, por ejemplo, también están depreciables a 1 año, equipos de oficina están depreciables a 3 años, vehículos están depreciables a 5 años, maquinaria y equipos están depreciables a 10 años. Y ya entonces, para le cuentas del ejercicio, entonces el valor de las unidades, miren, por ejemplo, en equipos de oficina encontramos que son 5 equipos, se tenía un valor de compra de 5.103.000, depreciado a 5 años, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Al año 6 se supone de que esos equipos de oficina ya están depreciados. Y a pesar de que ya están depreciados y se supone que ya para la empresa se bajan de inventarios,
todavía siguen prestando un servicio. Ejemplo de ellos son los escritorios y muchas veces las sillas, dependiendo también de las sillas y de la calidad. Si son chinas, no esperen que les dure más de 5 años. Todo lo chino está diseñado específicamente para durar lo que dice el asunto. Si ustedes miran en la industria automotriz, un automóvil está diseñado para durar 5 años, y son 5 años que el automóvil a usted lo único que le pide es cambio de aceite, combustible, y que el conductor no se estrelle. Después de los 5 años el equipo empieza, el carro empieza a pedir de todo, incluso hasta de reparación de motor, pero muchas empresas toman la decisión de vender los vehículos después de los 5 años. Bueno, niveles de producción, entonces, amortización diferidos. Ahí uno, por decir algo, dice, listo, yo tengo amortización de la deuda que tengo en el banco, que tengo un crédito con la familia, con alguien, entonces yo ya tengo que saber cuánto tengo que abonar anualmente. No sé si alcanzan a ver o estoy muy rápido en el asunto, pero el tema es este. Costos de financiación y pago de préstamo, entonces el cuadro 12 lo estamos mirando aquí. Cuadro 12, costos de amortización diferido, bueno, ya lo miramos. Costos de financiación y pagos del préstamo. La idea que lo estoy diciendo aquí es para que ustedes se mastiquen estas tablas, que es bastante interesante y que les va a permitir realmente llevar su idea de negocio a un nivel superior y que lo puedan sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque estas tablas les permiten a ustedes decidir si de acuerdo a sus inversiones con cuántas unidades son ustedes viables vendiendo mensualmente o semanalmente, inclusive diariamente, porque uno finalmente, hoy lo hablaba con un amigo que tiene un emprendimiento muy interesante, lo más importante cuando uno tiene una unidad de negocio es que los trabajadores no se queden sin el sueldo y las prestaciones sociales, que el negocio dé para pagar las obligaciones contraídas, como son alquileres, de nóminas, obviamente servicios públicos y otra cantidad de cosas. Casi que uno cuando es emprendedor, la plata que menos se ve es la de uno cuando está empezando, pero a uno le va quedando la satisfacción en la medida en que va cumpliéndole a otras personas y va generando empleo. Pero como finalmente lo que les decía al principio, la meta de ser emprendedor no es quedarse siendo emprendedor, sino llegar a ser gran empresario, como es el caso de un Arturo Calle, hablar de un Ardila Lule, que son personas que en su momento fueron comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. Hablar de un Julio Mario Santo Domingo, personas así. Y si vamos al caso de los santuarianos, pues ni hablar. Ahí sí que tenemos modelos de personas que emprenden a partir de una cajetilla de cigarrillos, llamémoslo así, como un modelo de emprendimiento donde muchos santuarianos se han ido a las ciudades y empiezan vendiendo cigarrillos, luego a los meses son dueños de la cajita y ya empiezan a vender una caja más grande que va pegada al pecho, al año ya son dueños de una venta estacionaria, y después al cabo de los 5 años dicen yo no cambio la calle por un local comercial y son dueños de incluso centros comerciales. Bueno, todo eso va pasando y inversión en el proyecto. Bueno, vamos mirando aquí entonces el tema de inversión en el proyecto. Aquí miramos el tema de la nómina en el área de producción. Por ejemplo, los factores que se miran son el cargo. Entonces, usted tiene operario 1, operario 2 es un ejemplo, el salario básico, este es ejercicio supuesto, el auxilio de transporte, el total de vengado a esa persona, más cesantías, más intereses, prima de servicio, vacaciones, todos estos temas los tienen las tablas que les estoy entregando desde estos días. Simplemente hoy estamos como haciendo un repaso, por eso era importante de que previamente ustedes hubieran estudiado esas tablas para que no fueran a quedar muy perdidos la clase de hoy, porque finalmente el tema de explicar matemáticas, números y cuadros no es tan fácil como simplemente estar hablando. Gastos generales de fabricación de unidades vendidas. Entonces ahí están todas las tablas que les van permitiendo a ustedes ir avanzando en su desarrollo de la unidad productiva. Perdón, esto no es. Era este. Activos totales, entonces vamos a mirar el tema de los activos, cómo se mueve.
Miren, por ejemplo, ustedes dicen, yo tengo unas inversiones fijas iniciales y de reposición de 10.876.000, pues estamos hablando de cifras muy conservadoras, tal y como puede ser cualquier unidad productiva de nosotros, y gastos preoperativos, o sea, antes de. Eso fue en el año 1. Recuerden que en el año 1 no teníamos ventas. A partir del año 2 del proyecto, es donde ya empieza la etapa de producción. En este ejemplo, a nivel de ejercicio, empieza a mostrar el incremento del activo corriente. Entonces, mostramos que tenemos ventas y que vamos teniendo, de acuerdo a estos porcentajes de nivel de producción, hasta llegar a un 100%, que es lo que esperamos, alcanzar unas utilidades y unos activos que podamos ir depreciando y se realmente libre la empresa, llamémoslo así. Recursos financieros, entonces miramos también que no teníamos crédito, llamémoslo así, o que empezamos a buscar que ya tenemos un 60, un 80, un 100 y que se sostiene como aportes de capital o capital social, básicamente es un sistema cooperativo, aunque contablemente pues no tiene como diferencia al respecto para el contador. Préstamos bancarios, entonces miramos que tenemos una deuda de 5 millones en el año 1 de iniciación del proyecto y empezamos a mirar otros temas. Bueno, es el estado de PIG, que es muy interesante y ahora ya lo llaman un estado de situación financiera. Es ahora en el estado único de cuentas se llama estado de situación financiera, ya no se llama estado de ganancias o estado de ganancia y pérdidas, de pérdida y ganancia, llama estado de situación financiera de la asociación o de la empresa o de la SAS. El que llamamos anteriormente estado de pérdida y ganancias, ya miramos entonces si el proyecto de eso no es rentable. Entonces miramos de que tenemos ingresos por ventas, menos costos de operación y tenemos utilidad antes de impuestos, menos impuestos del 35%, para que vayan teniendo siempre impuesto a la renta del 35%. Hay que mirar con el contador de ustedes cómo funciona en este momento. La utilidad neta entonces, ¿cómo va funcionando? Menos dividendos. Entonces tenemos utilidades no repartidas para el año 1 del proyecto, de ejecución del proyecto, no de operación, porque el año 1, que es este, es el año de inversión, llamémoslo. Mire que ruede. Y a partir de este año en adelante, empezamos a ver es como la etapa de operación o de retorno de la inversión, llamémoslo así. Este año, recordemos, es el año de la inversión. Y a partir del año 1 del proyecto, que es el año 2, este llamaría el año 0, este llamaría el año 1, pero en realidad este es el año 2 de su unidad productiva. Ustedes ya empiezan a llevar costos y empiezan a fijar el nivel de producción hasta donde lo quieren llevar al 100%, que finalmente uno espera que sea 5 años. ¿Qué es lo que dicen los chinos? Y muchas veces ustedes como emprendedores sueltan su emprendimiento al segundo o tercer año porque dicen, no, ustedes hasta este año, ustedes muchas veces dicen, esa unidad productiva, me quebra esa unidad productiva, tal cosa. Esa es la etapa crítica de los proyectos, pero lo que dicen los chinos es que un proyecto es interesante y es exitoso a partir de este año, del 6º año del proyecto. Y no solamente la teoría de los chinos, sino también la teoría de los americanos. Entonces ya miramos que el estado de pérdidas y ganancias en ese ejercicio que les enviamos en su momento nos muestra que tenemos una utilidad al 6º año anual. Ya empezamos a tener una utilidad sostenida y equilibrada de 114 millones de pesos. Si ustedes se van a trabajar por una empresa, en el año no se ganan 15 millones de pesos. Si se van a trabajar por más del mínimo, pues yéndoles bien, se ganan al año 30 millones de pesos. Miren lo bueno que es trabajar de cuenta de uno, poder uno llegar a decir que empieza a lograr la meta de la libertad financiera. Y lo que vemos con todos los santuarianos en promedio, salvo las excepciones, es que a partir del 5º año empiezan a ser personas realmente exitosas, a sobresalir entre los paisanos que
que tienen ya esa libertad financiera. Bueno, hasta ahí miramos entonces esos temas y vamos a continuar entonces con el tema de la tarde de hoy. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, miramos éxito o fracaso. Entonces, eso es una pregunta que uno hace. ¿Yo fui exitoso o fui fracasado con mi unidad productiva? Ahí miramos los indicadores para evaluar un proyecto o una unidad productiva. Básicamente, entonces, si le pedimos a 5 personas diferentes que definan fracaso del proyecto, es probable que obtenga 5 respuestas distintas. No es tanto lo probable, es lo más seguro. Esto se debe a que el fracaso de un proyecto es subjetivo, o sea, de acuerdo al pensamiento que tenemos cada uno sobre la palabra fracaso, determinado tanto por los criterios de éxito como por los indicadores para evaluar un proyecto, su desempeño durante y después de su finalización. Un proyecto puede considerarse un éxito si se adhiere a un calendario previsto, otro proyecto si se mantiene dentro de su presupuesto inicial y otro más si evita la corrupción del alcance, también conocido como el síndrome del lavadero. Ahora les vamos a explicar qué es eso. Pero si alguien más tuviera que medir el éxito según la satisfacción del cliente y estos proyectos no cumplieran con las expectativas del cliente, cada uno de ellos también podría llamarse un fracaso. Eso es de acuerdo a cómo se evalúe. Por eso se habla de que la palabra fracaso o éxito de un proyecto es subjetivo. Bueno, antes de continuar, quiero también invitarlos a que Jason nos comparta un pequeño resumen de lo que es la evaluación financiera del proyecto, un videito que dura 4 minutos y podamos continuar entonces con la clase. Jason. Es el primero, ¿cierto? Jason. Sí, es el primero. El que le mandé en el link, el título. Ah, listo. Pero entonces toca que deje de presentar. Listo, ya mismo suelto. Fundación Universitaria. Amplíelo. Ya voy, espérenme mejor que lo agrando acá. Fundación Universitaria. María Cano. Evaluación financiera de un proyecto. La evaluación financiera de un proyecto nos permite... Jason, no está al aire. Si se recuperan... Espera un momentico que es que abrí... Existen varios métodos... Espera entonces porque yo no sé qué pasó. Iba bien y se le salió. Ahora sí. No. ¿No se está viendo? Dele ya, sí. Sí, sí se ve ya. Universitaria. María Cano. Evaluación financiera de un proyecto. La evaluación financiera de un proyecto nos permitirá evaluar si este es rentable, si se recupera
recuperan en un tiempo determinado, por lo que existen varios métodos para evaluar. Primero, la razón beneficio-costo. En esta existen 3 casos. Dele pantalla a eso. A. Cuando la relación de ingresos es mayor que la de los egresos, se puede considerar que el proyecto es rentable. B. Si la relación entre ingresos y egresos es igual, no hay ninguna rentabilidad ni un flujo efectivo adecuado. En este caso, el proyecto no se ve muy afectado. C. Pero si los ingresos son menores a los egresos, el proyecto no es viable, porque haría pérdidas o iliquidez. 2. El valor presente neto. Este concepto se refiere a la sumatoria de todos los flujos netos de la operación en el flujo de fondos de inversionistas menos el capital invertido, de tal forma que se pueda determinar el valor del capital en el momento actual del proyecto. 3. La tasa interna de retorno. Consiste en igualar el valor presente neto a cero, es decir, determinar a qué tasa de rentabilidad se podría colocar al capital invertido. 4. Periodo de recuperación. Se refiere al tiempo en el que se va a recuperar el proyecto. Para esto es muy importante determinar cuál es el capital que se va a invertir y cuáles son los flujos netos de operación que esperan en el tiempo que se está evaluando el proyecto. Entre mayor sean los flujos netos de operación de un año en adelante, más rápido se puede recuperar dicho proyecto. 5. Otro de los métodos es el costo capital. Este surge como un factor relevante en la evaluación. El costo capital es lo que le cueste a la empresa cada peso que tiene invertido en los activos. Estos se compran con el fin de ponerlos a rentar, ya sea de forma directa o indirecta. En el estudio de costo capital se tiene como base las fuentes específicas de capital para buscar los insumos necesarios para determinar dicho costo de capital. Estas fuentes deben ser de largo plazo, ya que son las que otorgan un financiamiento permanente. Las fuentes principales de fondos a largo plazo son endeudamiento a largo plazo, acciones preferentes. Las comunes, cada una de ellas asociadas a un costo específico y que lleva a la consolidación del costo total de capital. Finalmente, es importante determinar los factores implícitos de corte capital, el grado de riesgo comercial y financiero, las imposiciones tributarias e impuesto que coloca el Estado y la oferta y demanda por recursos de financiamiento. Este es un costo marginal y se refiere al costo de obtener un peso adicional del capital. Dependiendo del uso que se está haciendo de él, puede representar el costo de oportunidad de una alternativa de riesgo comparable. El objetivo es combinar tanto el capital propio como el ajeno de tal forma que el costo capital total sea el mínimo posible. Las inversiones realizadas por la empresa son fundamentales para el desarrollo del objetivo social de la organización y por lo tanto para el proyecto en evaluación. Bueno, listo. Ese era el resumen de la parte que corresponde a... Perdón que no estoy compartiendo pantalla. Esto tiene más curvas que un loco. Bueno, eso es un resumen básicamente de lo que tenía que ver con la evaluación social y la evaluación económica del proyecto. Y nos permite como emprendedores también incluir esas variables, lógicamente, que está dentro de los formatos que les vamos a enviar a sus correos para que puedan aplicar esa evaluación, tanto la tasa interna de retorno, que es muy importante, porque básicamente con base en la tasa interna de retorno, ustedes me dirán, ¿para qué sirve eso? Básicamente para que el banco les preste. Si ustedes no demuestran que su unidad productiva es rentable, el banco lo más seguro es que también va a aplicar esas estructuras de evaluación financiera de su emprendimiento y le va a decir, mire, yo a usted no le puedo prestar
toda esa plata porque usted no tiene cómo pagarme. Usted me está diciendo que le preste 100 millones de pesos para una unidad productiva que desafortunadamente está condenada al fracaso porque usted no tiene ni el precio de venta, ni los clientes, ni las unidades que debe producir para ser sostenible en el tiempo. Entonces hablamos del síndrome del lavadero, volviendo para el tema que estamos hablando de indicadores para evaluar un proyecto. Es el arrastramiento del alcance o corrupción del alcance. En la gestión de proyectos se refiere a aquellos cambios no controlados en el alcance de un proyecto. Este fenómeno puede ocurrir cuando el alcance de un proyecto no se define, documenta o controla correctamente. Ustedes hacen la evaluación de riesgos cuando están planteando su unidad productiva, y un riesgo de muchas unidades productivas es la oferta y la demanda de la materia prima. Otra amenaza para ustedes puede ser la competencia con productos sustitutos al que ustedes están ofreciendo. Entonces, todo eso hace parte de ese síndrome del lavadero. Típicamente, el aumento del alcance consiste en productos nuevos o nuevas características de productos ya probados que hacen que el equipo del proyecto se desvíe de su propósito original, debido a una tendencia a centrarse en solamente una dimensión de un proyecto. El arrastramiento del alcance puede también dar lugar a que el equipo del proyecto exceda su presupuesto y cronograma. Ahí es cuando ya empieza a enredarse básicamente el objetivo inicial, y lo recomendable en estos casos es, si usted plantea que su unidad productiva en la etapa 1 vale 10 millones, termínelo en la etapa 1 en los 10 millones y en el tiempo presupuestado para que no se desfase mucho sus unidades productivas. Esa es la recomendación que les damos al respecto para que no se vayan a desfasar mucho y tengan ese problema. En el arrastramiento del alcance puede ser un resultado de un pobre control de cambios. Entonces, ustedes tienen una minuta o un cronograma de implementación y desarrollo de su unidad productiva, por ejemplo. Ustedes dicen, yo tengo que producir, por decir algo, 60,000 unidades de lo que estoy produciendo diariamente, y resulta de que empieza mañana a producir apenas 35,000, pasó mañana 48,000, y a la semana entrante está apenas produciendo 20,000 y no hace control de los cambios. A eso se llama un pobre control de cambios. Clientes maliciosos que fomentan la ambigüedad a fin de evitar compromisos, eso pasa mucho. Y hoy lo hablaba con un amigo que le compra a los chinos, me decía, usted a un chino no es que le puede ir a baraquear mucho, porque el chino más bien le dice no, y no le vende, y la próxima vez que usted vaya es capaz de incrementarle 50, 60, 80 pesos por unidad con tal de que usted no le compre. A eso se refiere el tema de clientes maliciosos, cuando uno como comprador muchas veces quiere generar ese tipo de malestar con el cliente. Carencia de identificación inicial apropiada que se requiere para lograr los objetivos del proyecto. Entonces, ustedes no tienen una claridad de para dónde quieren ir, ni una claridad de qué van a producir, ni cuántas unidades van a producir, ni quiénes son los clientes a los cuales está dirigido su segmento de mercado, ni dónde está su nicho de mercado, que es lo más importante. Cuando usted tiene un gerente de proyecto o un patrocinador que es débil, o sea, no tiene capital de trabajo, o la persona que está en cabeza de la unidad productiva no tiene capacidad de negociación, no tiene capacidad de ventas y vende inclusive por debajo del precio de producción, eso es un proyecto condenado al fracaso. El arrastramiento del alcance es un riesgo en la mayoría de los proyectos. Eso es una cosa que les tengo que dar clara a ustedes. Eso es un riesgo latente y se llama arrastramiento del alcance. Hablamos de megaproyectos que caen a causa del síndrome del lavadero. El arrastramiento del alcance a menudo da lugar a excesos en el costo. Bueno, vamos entonces a resumir esto en lo siguiente. Debido a que el fracaso es subjetivo, es esencial incorporar criterios de éxito en un plan del proyecto. Y es aún más importante que cada parte interesada esté alineada bajo la misma definición de éxito. Eso es clave para que ustedes como empresa todos apunten a un mismo lugar, que la misión de su unidad productiva, un ejemplo, es mi familia, es mi microempresa, pero es que somos papá, mamá e hijos y hermanos en horario no laboral. En horario laboral somos compañeros de trabajo. Entonces, ustedes tienen que generar ese tipo de cultura dentro de sus organizaciones cuando es familia empresa.
en horario laboral estamos trabajando y no somos familia y tenemos que cumplir eso con la familia. Esto no puede convertir en una fiestecita y todos tienen que introducir en su chip, en su cabeza, en su consciente y subconsciente que la misión de ese proyecto es que sea enfocada al éxito y cada uno tiene que apropiarse y empoderarse del desarrollo y el punto norte para el cual quieren apuntar. Bueno, vamos entonces a definir cuál es el riesgo. Básicamente en el último año el 52% de los proyectos experimentaron el síndrome del lavadero, según un informe del PMI, que está disponible en inglés y lo pueden descargar de internet. Ahorita les voy a compartir en el calendario para que se entretengan leyendo sobre eso, sobre estos temas de emprendimiento y evaluación financiera, cómo evitar el fracaso. Hay mucho. Para los que tienen en este momento emprendimientos con redes sociales, con marketing digital, hay un documento muy bacano que también se los puedo compartir sobre e-commerce, que es comercio electrónico básicamente, y muestra cuáles han sido como las claves para no fracasar en el intento por desconocimiento, por inexperiencia, por ser muchas veces ingenuo cuando se meten en estos procesos. Bueno, entonces vámonos al calendario. El calendario es la línea de tiempo de un proyecto y abarca no solo la fecha de cierre final o el lanzamiento del producto, según sea el caso, sino también los hitos importantes y los plazos de las tareas a lo largo del proceso. Un ejemplo, yo monto un cronograma, un calendario, un cronograma en el cual yo defino qué actividades tengo, en qué orden y en qué fecha las debo de cumplir. Ese seguimiento al calendario también nos permite llevar un mejor control sobre la inversión en los proyectos. Cuando un proyecto se demora, si yo lo tengo para implementar a 6 meses y llevo a un año y no lo he implementado, yo ya me desbordé de los costos del proyecto, porque a más tiempo todo sube. Ejemplo, nosotros como Fundación Alejandro Pineda tenemos un proyecto de construcción de unas viviendas. Con el tema de la pandemia, con el tema de que hubo una situación financiera contraria a la expectativa que teníamos inicial, el proyecto tuvo una suspensión de obra. Y con el tema de escasez de materiales, en este momento el hierro ha subido más o menos un 35%. Entonces todo eso es lo que hace que un proyecto muchas veces no sea viable, no sea rentable y comercialmente no sea sostenible. Para que vamos viendo a nivel de ejemplos. La razón más común por la que los proyectos exceden su calendario inicial es el exceso de trabajo de los empleados alguna vez. En lugar de esperar que los empleados den el 100% a un proyecto, debe reconocerse que de manera realista pueden dedicar solo el 33% de su tiempo disponible a los proyectos según el autor. Bueno, ¿cómo hacer un seguimiento del cronograma o del calendario? Existen herramientas numerosas que pueden ayudarnos a realizar un seguimiento de la programación del proyecto, incluidos los diagramas de Gantt. Ahorita les vamos a compartir un modelo de cómo se trabaja un diagrama de Gantt y es muy interesante porque nos permite ir programando y él automáticamente, cuando uno ya monta la programación y empieza a hacer seguimiento, él mismo le muestra a uno en barritas cómo se trabaja. Pero es importante tener en cuenta que también es necesario controlar las limitaciones de recursos. Entre los indicadores clave para evaluar un proyecto que pueden ayudar a mantener tu proyecto en el tiempo incluyen el porcentaje de tareas completadas, que es lo que le estaba diciendo anteriormente, tareas pendientes del proyecto, que también se les muestra el diagrama de Gantt, y los hitos perdidos, o sea, que no hemos sido capaces de empezar y que realmente estaba programado inicialmente como parte del proceso. El índice de rendimiento del programa, el valor de terminación y el valor planificado, que también es muy interesante. Así es que funciona el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt nos permite mirar en tiempo qué actividades tenemos cumplidas y en qué porcentaje, qué actividades tenemos programadas que no se han cumplido y qué actividades tenemos programadas que están en ejecución y que todavía no se ha alcanzado el 100% de las mismas. Esto a nivel de ejemplo. Sin embargo, en Internet encontramos inclusive programas que nos permiten avanzar en ese tema. Con el tema del presupuesto. El presupuesto es lo que costará nuestro proyecto, cuánto está estimado a gastar para completar el alcance del trabajo.
qué fondos estamos invirtiendo en el proyecto. Cuando los proyectos exceden su presupuesto inicial, casi siempre es el resultado de una mala planificación. Vuelvo y le reitero, cuando no hay un cronograma que se cumple al pie de lo planificado, automáticamente se desborda también el presupuesto. Necesitamos identificar los costos posibles y gastos posibles, salarios, materiales, diseño, pruebas, entre otros, y estimar el costo de cada partida y también planear para cuando las cosas salgan mal. O sea, hay que tener un margen de tolerancia frente al fracaso, llamémoslo así, o frente a los imprevistos, que también se llama así. Para evitar el sobrecostos es importante planificar la contingencia en el presupuesto, no solo para tener en cuenta los costos inesperados, sino también en caso de que nuestras estimaciones resulten ser inexactas. ¿Cuál puede ser el porcentaje que nosotros sugerimos como desde la experiencia? Muchas veces cuando un proyecto usted lo planifica hoy y dice es para empezar el año entrante, entonces usted una vez tiene que cargarle un IPC, un índice de precio al consumidor y un porcentaje de incremento que está presupuestado por el Gobierno Nacional, por el Ministerio de Hacienda y por el Ministerio de Industria y Comercio, que más o menos está estimado en 12 puntos porcentuales. Y cuando uno ya tira hacia el tema de los imprevistos, uno normalmente en los imprevistos uno está jalando un 5% de imprevistos. Pero miren que, por ejemplo, en el caso de lo que les contaba anteriormente, el precio de la varilla nos sube un 35%. Eso es una cosa que no la controla nadie, debido a que el acero en Colombia está escaso, debido a que el acero es importado de la China y que la China en este momento no tiene mayor relación comercial con esta zona del hemisferio debido a los bloqueos comerciales de Estados Unidos. Bueno, entre otras cosas. Entonces estamos mirando que la mayoría de expertos están de acuerdo en que debemos agregar entre un 10 a un 30% de contingencia a los presupuestos de los proyectos, y si un proyecto es de alto perfil, es posible que deseemos un presupuesto de respuesta de riesgo adicional, que ese sería más o menos de un 40%. El presupuesto está intrínsecamente ligado a los otros criterios de éxito mencionados aquí, que se los vamos a compartir. Bueno, ¿cómo hacemos seguimiento del presupuesto? Hay herramientas automatizadas que nos permiten realizar un seguimiento preciso del presupuesto, que no sean hojas de cálculo. Hojas de cálculo, entonces estamos hablando que son páginas de Excel que uno las monta aquí, no, son herramientas automatizadas que ya tienen un diseño y un desarrollo más importante y que le permiten al operario simplemente ingresar unos datos y automáticamente nos está dando unos indicadores. Indicadores claves de rendimiento, valor planificado, costo real, valor ganado, entre otros, y el índice de rentabilidad, que es la fórmula es valor ganado dividido el costo real. Así es, por ejemplo, una herramienta de seguimiento del presupuesto. Miren que simplemente donde dice el rango o el día de la evaluación, dice enero 1 de 2015 a junio 31 de 2015, y el grupo colocan ingenieros y quién proyectó y el estado del proyecto. Y ahí dice todos, entonces empieza a mostrarnos en dólares cómo se está comportando el seguimiento del proyecto. Esos son modelos, pero sin embargo en internet los podemos bajar para que sean aplicaciones a la medida de nosotros. Logros del objetivo del negocio. Básicamente el logro de los objetivos del negocio es la forma en que nuestro proyecto, nuestro emprendimiento se desempeñó en comparación con nuestra unidad de negocios, o sea, con nuestro plan de negocios. Y las preguntas son: ¿conseguiste los beneficios esperados, tanto tangibles como intangibles? ¿Obtuviste el rendimiento esperado de la inversión? Y entonces empezamos después a nosotros a contestar objetivamente sí o no se cumplieron esos objetivos. Con el ritmo tan rápido del cambio que trae consigo la dinamización, la digitalización, no es raro que el problema u objetivo empresarial que inicialmente incentivaba a un proyecto cambie con el tiempo o desaparezca por completo. ¿Qué pasa? Todos los proyectos tienen un principio y tienen un final. Entonces uno lo que tiene que mirar es cómo se comporta el mercado y cómo se comporta la demanda del mercado para uno irse adaptando al cambio del mercado.
Dicen que las empresas que no se adaptaron al cambio desaparecen. Y eso es real, todos los días pasa. Ahora con la pandemia se hizo más clave y más tangible el tema de el comercio electrónico, que eso es e-commerce. Ahorita yo les voy a compartir el documento que les prometí anteriormente para que junto con esta presentación y otros cuadros que tengo ahí les sirva como insumos y guías para que sigan investigando al respecto y puedan seguir adelante. Bueno, entonces seguimos todavía en la etapa de preinversión, llamémoslo así, es todavía hacer como la aclaración y decir que antes de dar luz verde a cualquier iniciativa, pidamos a un comité interdepartamental, o sea, por decir algo, mi mamá sabe mucho de X tema, mi papá sabe otros temas y eso los convierte en un comité interdisciplinario y eso es lo que llamamos aquí en este proceso interdepartamental para que vamos resolviendo de una vez la palabra, que revise el plan de negocios para asegurarnos de que seguimos alineados con los objetivos de la organización. Las preguntas que hacerse incluyen, ¿es el proyecto único? Casi siempre encontramos de que los proyectos de nosotros son proyectos sustitutos o proyectos alternativos y básicamente los proyectos innovadores pues son los que finalmente terminan siendo exitosos. Un proyecto innovador en su momento y terminó siendo exitoso en su momento fue el Facebook, el que lo creó. Empezó como una red social, pensó que era charlando y la cosa se creció. Después el de WhatsApp que terminó vendiéndole a Facebook en $60 millones esa aplicación. Cositas así, pues 120 millones, no recuerdo bien cómo fue la cifra, pero la transacción fue demasiado costosa y son aplicaciones innovadoras. Y esa es, por ejemplo, la respuesta al proyecto. El proyecto es único, en ese caso sí, pero en la mayoría de las unidades productivas de nosotros son proyectos que compiten y tienen competencia con productos sustitutos. ¿Cómo se clasifica el proyecto en relación con los objetivos del negocio? ¿Es de prioridad alta, media o baja? Entonces ahí miramos y vamos planteando también esas respuestas. ¿Cuál es el perfil de riesgo y rentabilidad? Alto riesgo, alto rendimiento, bajo riesgo, bajo rendimiento. Ahí es como miramos todo eso y empezamos también a mirar cómo le vamos dando la luz verde a nuestra unidad productiva. Luego, una vez de que el proyecto esté en proceso, revisamos periódicamente la intención frente a las necesidades del negocio para asegurar que el proyecto aporta el valor en última instancia. Aquí miramos cómo se hace la evaluación en un cuadro, objetivos del negocio, la métrica de la herramienta, el grupo objetivo, la descripción de la medida de referencia y la prioridad, y eso ya lo clasificamos nosotros de acuerdo a cómo vamos contestando las preguntas que se hicieron anteriormente. El objetivo es mejorar la eficiencia operativa, otro objetivo es mejorar la rentabilidad y otro objetivo es mejorar la satisfacción del cliente. Muchas veces nosotros cometemos un error muy grande y es dejar la satisfacción del cliente relegada o simplemente ni siquiera la consideramos. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con las unidades productivas de ustedes? Venden una vez y ¿por qué no volvió la gente a comprar? ¿Qué pasó? Ustedes nunca hacen una retroalimentación con el cliente y miran la satisfacción del cliente con el producto, qué le gustó, qué aspectos quiere o desea que ver representados ese cliente en ese producto, en ese servicio para hacerlo propio. Por ejemplo, entonces la métrica de la herramienta, cuando hablamos de mejorar la eficiencia operativa, es reemplazar el correo electrónico, Slack y el chat por una alternativa de flujo de trabajo de proyecto clara y coherente en 6 meses. Esa es una meta que nos permite medir. Cuando hablamos de métrica es de medición. El grupo objetivo es el director general, director financiero y director de sistemas. Y la descripción de la medida de referencia es la productividad relacionada con el número de empleados necesarios para completar X número de procesos por mes. Y la prioridad sigue siendo alta. Miren, inclusive como hablamos anteriormente del tema de satisfacción del cliente, aunque la prioridad no sea alta, tampoco es baja. Sigue siendo media porque cuando usted hace la métrica, usted reduce las variaciones del calendario en un 20% durante el próximo año.
Eso quiere decir de que la cantidad de clientes que usted puede perder por año es aproximadamente un 20% si esos clientes no se logran fidelizar y no se logra conquistar para que hagan parte de su grupo o de su plus de consumidores que prefieran su producto frente al de la competencia y todo eso. Bueno, eso estaba interesante, es bacano, ahí se los voy a dejar como ejercicio para que lo sigan analizando. La satisfacción del cliente se refiere al grado en que los resultados del proyecto cumplen y superan las expectativas. Esto abarca la calidad de las entregas, la experiencia general del cliente, el servicio del cliente y la comunicación entre las partes interesadas, internas y externas, a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Vuelvo y les digo, la satisfacción del cliente para ustedes, y más en una etapa inicial, es clave porque un cliente satisfecho vuelve y trae más clientes. Y también está demostrado, un cliente satisfecho trae 2, 3 clientes, pero un cliente insatisfecho se lleva 10 clientes. Tengan en cuenta eso en sus unidades productivas para que el proyecto de sus unidades productivas sea exitoso y avance y crezca en el tiempo, que es lo que finalmente busca uno cuando monta empresa, crecer. Yo recuerdo las palabras del finado Chucho, un amigo, que cuando empezaron con la microbuseta aquí en Santora, la microbuseta eran para 6, 8 personas. Y él fue los primeros en traer lo que ahora llamamos busetas, que son para 18 personas. Y cuando le dijeron, usted está abusando porque es que usted compró cupo para una micro y ya tiene una buseta de 18 pasajeros, él dijo, es que la intención de nosotros es crecer, nadie compra algo para quedarse ahí toda la vida. Y automáticamente la idea creció en Transoriente y en este momento ustedes miran que no hay microbusetas de 8 pasajeros, sino que todas son de 18, 20 pasajeros, y lo que llaman busetones, que son los de 32 pasajeros, es lo que anteriormente nosotros conocíamos como las busetas que eran de 22 pasajeros. Bueno, la satisfacción del cliente es la métrica del éxito y que redunda en una importancia crítica porque a menudo es la que más se ve comprometida. Obviamente que importa si ganas 1% si ambos ganan. Eso depende del proyecto y de los demás criterios de éxito que estén sobre la mesa. Debemos de tener en cuenta, sin embargo, que el 52% de los clientes han cambiado de proveedor en el último año debido a un mal servicio al cliente, según la encuesta que se realizó a nivel mundial. Y habiendo cambiado el 68%, no regresará. ¿Se dan cuenta? O sea, ese 52% de las personas, por cada 5 personas que le van a ustedes, solamente pueden volver, yéndole muy bien, 2 personas a volverle a comprar. O sea, que un cliente cuando se pierde, casi siempre se pierde definitivamente, para que tengan en cuenta eso. Bueno, este es un enlace, se los voy a dejar también para que lo compartan, lo conozcan y lo manejen. Y la meta es que, más que darles una evaluación de que salgan máster en evaluación financiera de proyectos, es haber sembrado en ustedes una semilla respecto a la importancia que reviste para sus unidades productivas la evaluación financiera de sus unidades productivas y hacer un ejercicio sistemático sobre lo que es este tema y la importancia que tiene para sus unidades productivas. Bueno, estamos creo que dentro de los tiempos y creo pues que yo de alguna manera pues llego hasta aquí con ustedes el día de hoy. Me gustó mucho haber tenido el tiempo y haber compartido con ustedes en este proceso. Y agradezco mucho al Parque Educativo, a Jason y a los muchachos que trabajaron en este tema de Emprende Más, y a todos ustedes como emprendedores. El mensaje es muy claro, básicamente vamos para adelante, hay que emprender. Colombia requiere de personas que tengamos capacidad de emprendimiento y que nos guste emprender para llevar adelante nuestras unidades productivas. Y nuevamente les reitero a todos ustedes la noche de hoy, muchísimas gracias por haber brindado de su tiempo tan valioso
una hora para compartir con nosotros en la noche de hoy. A todos ustedes, muchas gracias. Lo mismo, Nelson, a usted, muchas gracias. ¿Alguno tiene Doña una Olga, muchas pregunta? gracias. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias nuevamente, de verdad que sí. Y como les digo, en la Oficina de Desarrollo de la Comunidad estoy presto para resolverles cualquier duda, inquietud. Esto virtual, de todos modos, no es lo mismo. Cuando uno coge un tablero, puede uno desarrollar temas. Aquí es relativamente complicado en el sentido de que si uno empieza a resolverle la inquietud a uno, a desarrollarlo en Excel, de pronto el otro se pierde porque se desconecta un minuto, o porque se le fue la señal, o porque le hablaron en la casa. Pero de todos modos, la invitación es esa, muchachos, sigan adelante con sus emprendimientos. Nosotros desde la Oficina de Desarrollo Comunitario con muchísimo gusto los podemos seguir acompañando, obviamente Jason y Daniel desde el Parque Educativo. Y recuerden también que ya está el Banco de las Oportunidades disponible aquí en Santuario, tiene capital de riesgo, que es un capital que coloca la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal para que ustedes vayan y si es de su interés, miren en su unidad productiva con cuántos recursos más pueden crecer y ser sostenibles y apliquen, como les explicamos hoy, a partir de la semilla sembrada, la evaluación financiera de sus unidades productivas para que sepan con cuántas unidades producidas diariamente son rentables, son sostenibles, tienen punto de equilibrio y son en el corto tiempo personas con libertad financiera. Muchos éxitos a todos ustedes y espero que el tema compartido la noche de hoy sea de su completa utilidad y su completo agrado. Chao, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, gracias.